estaban los hermanos? Es una oración que nosotros necesitamos hacer constantemente, que el Señor nos guíe a la cruz, como dice la canción, donde está su amor, donde está Dios en medio de nosotros. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Esa es la escritura que leíamos en Números. Y la otra escritura que leímos es: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dos textos bíblicos que hablan de lo mismo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y hoy quiero hablarles acerca de esa cruz, de esa serpiente que se levantó arriba y que salvó la vida a las personas que miraron allí. Y la oración es que a través de compartir la palabra, el Espíritu Santo también traiga a nosotros revelación y podamos nosotros también en fe mirar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Padre, gracias te damos, porque sabemos que tu palabra, Señor, trae convicción, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guía a la verdad. Y en esta tarde, Señor, pedimos tu guía y que la revelación de tu palabra, Señor, traiga a nosotros también tu revelación y acción, Señor, para nosotros poder vivir de acuerdo a lo que tú estás planeando para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Es una historia que miramos y muchas personas dicen: ¿por qué ocurrió esto? ¿Cómo fue que Dios sacó a un pueblo de más de 3 millones de personas y lo llevó por el desierto, y que aparecieron un día unas serpientes y estaban picando a las personas y se estaban muriendo? Pues dice la escritura que en el camino el pueblo se desanimó y murmuró contra Dios y contra Moisés. Dijeron: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua, y ya estamos hartos de este pan tan liviano. Ahora, estar desanimado no es un pecado, ¿verdad? Porque muchos de nosotros nos desanimamos en ciertas maneras, a veces las cosas no nos salen como queremos, o a veces también es lo mismo como el enojo, ¿verdad? Nos enojamos, no es pecado enojarse, o a veces hasta nos da ira, ¿verdad? Todas esas cosas no son pecado. Lo que Dios dice es como nosotros respondemos a eso, que pueden ser causa de pecado. Cuando nosotros estamos desanimados, como el pueblo se desanimó, en vez de reaccionar con ira, con violencia, con enojo o murmuración, pudieron haber clamado a Dios y Dios les hubiera dado paz. Igual cuando nosotros estamos enojados o molestos, podemos, en vez de sacar nuestro brazo y extenderlo en la cara de alguien, podemos nosotros decir: Señor, en tus manos encomiendo mi enojo y te pido que traigas paz a mi corazón. En otras palabras, podemos controlar esto, no es algo que no podemos controlar. Pero el pueblo de Israel respondió negativamente ante el desánimo y ante la frustración, y permitieron que el enojo y la ira controlaran sus vidas y empezaron a murmurar contra Dios y contra su líder. El camino que Dios había escogido para el pueblo de Israel era el mejor camino, porque Dios siempre escoge lo mejor para nosotros, aunque el pueblo tal vez pensaba que ellos tenían otro mejor camino, pero todo lo que Dios escoge para nosotros siempre es lo mejor a los ojos de Él. ¿Por qué? Porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros y Él sabe qué es lo que a mí me conviene. En el Salmo 107:7 que leíamos, dice que los guió por el buen camino. Dios siempre los guía por el buen camino, y eso es algo que nosotros necesitamos tener claro, que Dios siempre nos guía por el mejor camino. El creernos nosotros que tenemos una mejor idea que Dios, como estas personas dijeron: no, mejor nos iba en otro lugar, estamos muy equivocados. El libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, dice: el Señor ha dicho: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Y cuando miramos la escritura y miramos la historia,
Dios que llevó a este pueblo, lo sacó para un ejército, para un desierto, no los llevó al desierto para matarlos, para abandonarlos allí. Dios también conocía que en el desierto las temperaturas eran extremas, desde tanto calor en el día como tanto frío en la noche. Era algo extremo en el desierto y eso es muy característico del desierto. Pero ¿qué hizo Dios allí con su pueblo? No dejó que se achicharraran del calor ni se murieran de frío en la noche. Dice la Escritura que Él mandaba nubes para que en el día esas nubes no dejaran que el sol les cayera tan fuerte y ellos estuvieran frescos. Pero en la noche, cuando la temperatura era tan fría, dice que Él mandaba fuego alrededor del campamento para que los calentara. Así que durante todos estos años ellos tuvieron aire acondicionado y calefacción. Que Dios tan considerado con su pueblo, ¿verdad? Pero ellos, el pueblo estaba tan enojado y empezaron a cuestionar el camino de Dios y desearon regresar a su propio camino que los llevara de nuevo a Egipto. Y aunque ellos eran esclavos, aunque ellos estaban viviendo en Egipto, ellos estaban recordando más la comida que comían allí. Ay, qué rico la comida de Egipto, ¿verdad? Se acordaban. Ay, esos frijolitos, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Esos nopales. Ay, esas tortillas. Ay, esos chicharrones. Hablando de comida hasta ahora, ¿verdad? Imagínate, ellos estaban recordando eso y decir, ay, nos iba mejor allá que aquí en este desierto, con este lugar no hay nada por acá y este pan tan feo, ¿verdad? Parece que a ellos les importaba más su comida que su libertad. Y al recordar eso, empezaron a menospreciar no solamente el camino de Dios, sino el alimento que Dios les estaba dando. Estaban ellos allí pensando más en eso. Pero el alimento que Dios les dio, no solamente el camino era el perfecto, sino el alimento. Era el alimento que Dios había preparado para ellos, que eran tal vez unas hojuelas, como llaman, pero esas hojuelas tenían todo lo que ellos necesitaban. Ellos necesitaban proteínas, todo estaba allí para que ellos estuvieran bien alimentados, pero que tuvieran energías para seguir caminando sin tanto peso que llevar en el camino. Porque imagínense qué pasa cuando uno come tanto, pues uno le da sueño, uno no quiere caminar y uno empieza a subir de peso. Y saben, amados, que muchas personas rechazan el camino de Dios, el camino de la fe. Algunos dicen que es que caminar con Dios es tan pesado, es tan difícil. Y algunos hasta dicen, mire Señor, cuando yo estaba sin Dios me iba mejor. Y ahora cuando estoy yendo en el camino de Dios, como que las cosas me salen peor. Yo creo que mejor, dejo de ir a la iglesia, dejo de confiar en Dios y voy a hacer otra vida y yo creo que me va mejor. Y esa es la misma respuesta que tuvo el pueblo de Israel. Rechazaron la palabra de Dios, rechazaron su camino, su vida, porque querían vivir a su antojo, querían vivir sin temor de Dios. Una de las cosas también importantes que nosotros veremos acá es que estas personas a quienes fueron mordidas por la serpiente de bronce, ellas estaban enfermas y se iban a morir. Y por eso viene el remedio. El remedio viene cuando el pueblo de Dios se encomienda a Dios. Cuando nosotros, el pueblo de Israel, se vio picado, vio que iba a morir, ¿cuál fue el remedio que Dios proveyó para ellos? Primero, se tuvieron que arrepentir. Se tuvieron que reconocer que estaban mal, ¿verdad? El pueblo se arrepintió, le dijeron, Moisés, ¿sabe qué? La regamos, murmuramos contra Dios y contra usted y ahora vamos a morir todos acá, por favor, ruegue a Dios para que esas serpientes se vayan. Las serpientes no se fueron, no desaparecieron. ¿Qué fue la solución de Dios? Vino el remedio de Dios. Versículo 8 dice, y el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente como estas y ponla en un asta y todo el que sea mordido por ella, ¿qué? Vivirá. Así que la única persona que podía recibir la sanidad no solamente era una persona que estuviera enferma, que estuviera mordida, sino una persona que mirara hacia esa serpiente, ¿verdad? Una serpiente de bronce. ¿Eso qué nos quiere decir a nosotros? Que hay muchas personas que están bajo pecado, que hay personas que sabemos que están mal,
que sabemos que si siguen así van a morir y van a estar perdidos para su eternidad, y que solamente les dice, mira la cruz, mira a Dios para que puedas ser salvo, y esas personas escogen mejor vivir de otra manera. Pero Dios estaba diciendo allá, levante el asta para que la gente que mire pueda ser salva. Y ellos no lo aceptaron, algunos sí lo aceptaron, otros no. Así que la salvación o la sanidad es solamente para aquellos que están enfermos. El libro de Romanos capítulo 3, 23 dice, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Así que la cruz no es solamente para aquellas personas que se creen que yo no necesito de Dios. Hay muchas personas que piensan que son tan buenos, que son casi mejores que Dios, ¿verdad? Pues yo no necesito de Dios. Yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, yo soy una persona buena, qué sé yo. Hay mucha gente que se justifica y cree que no merece ni necesita de Dios. Pero aquí la Escritura nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice todos, está hablando de ¿qué? Toda persona. No hay nadie que se escape. Todos nosotros necesitamos la cruz, a Cristo Jesús, para que nos salve. Así que la salvación, como dice la Escritura, estábamos leyendo en el libro de Efesios, la salvación ¿por cuál es? Es solo por gracia de Dios. No es por una obra humana, no es por la obra que yo haga. Y Dios dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, dice, Dios lo salvó por su gracia, ¿cuándo? ¿Cuándo fue que usted se fue salva, María, José, Eddie, Beto? ¿Cuándo qué? Cuando creyeron. Mire, le dice, ustedes fueron salvos cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Esto es la palabra de Dios que está aquí en el Evangelio. Y el apóstol San Pablo lo deja claro. El hecho de que yo haga obras no significa de que yo voy a ser salvo por esas obras que haga. Por el hecho de que me porte bien en la calle, porque sea un buen esposo, porque sea un buen padre, eso es algo que Él espera que yo haga, pero no es la recompensa para tener la salvación. Es cuando creemos. A Jesús un día un sacerdote se le apareció, uno que llamaba Nicodemo, y ¿qué le dijo Jesús? Necesitas ¿qué? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Por lo tanto, la salvación la requerimos todos. Todos estamos enfermos. Todos hemos sido mordidos por la serpiente del pecado. Por lo tanto, estamos infectados y todos necesitamos esa vacuna, ¿verdad? ¿La vacuna de qué? De la cruz, del perdón de los pecados para nosotros. Nadie está excepto. Nadie puede decir, eso es para esos pecadores. No, todos somos. Me dio mucho gusto hace un tiempo atrás que escuché al Papa Francisco decir, yo también soy un pecador. Y eso, para un papa decir eso, es algo que yo nunca había escuchado, porque ellos lo que creen piensan que ellos son los directos representantes de Dios. Pero este hombre reconoció, yo también soy un pecador. ¿De dónde lo vino? A través del Espíritu Santo, de la revelación de la palabra que le dijo, tú también eres pecador y si tú no te arrepientes vas a ir al infierno, no importa si es representante de la iglesia católica. Así que Jesús murió por aquellos también que se encuentran desesperados, con aquellos que reconocen que necesitan un Salvador. Esa es la noticia maravillosa que nosotros tenemos en la cruz. Así que la mordedura de estas serpientes era mortal. Los israelitas no podían tener duda al respecto de eso. Sabían que esa persona iba a morir y que necesitaban una salvación, que necesitaban un remedio, y ahí es donde vino el remedio. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros pecamos? ¿Qué recibimos nosotros cuando pecamos? Pues en el libro de Romanos capítulo 6, 23 dice, pues la paga que deja el pecado, ¿cuál es? La muerte. Pero el regalo de Dios, el regalo que Dios da, es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que cuando usted y yo pecamos,
viene un cheque que se llama ¿qué? La muerte. Es como la paga, dices, es lo que te pagan. Así que cuando yo elijo pecar, me estoy dejando, estoy saliéndome de esa sombrilla, estoy saliéndome casi de la protección y estoy dejando que el enemigo venga y me destroce y me mate. Estoy dejando casi como poniendo la mano, jugando con la serpiente, ¿verdad? Y ella viene y me muerde, y esa es la paga, el pecado. Por eso dice que es el regalo de Dios, es la vida eterna. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Y en segundo lugar, es importante que consideremos que el remedio por el que Dios proveyó para esto no era un remedio casero, no era un remedio que el pueblo tenía. Nadie en ese pueblo sabía cómo iban a ser salvos, cómo se iban a curar a través de una mordedura de serpientes. El único remedio que había allí, ¿quién era? Que ellos miraran a esa asta. Y en San Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿verdad? Porque la vara era larguísima y Moisés, una serpiente de bronce, la amarró ahí arriba. ¿Y qué hicieron? La levantaron lo más alto para que esa serpiente quedara bien arriba. Eso fue lo que hicieron con Jesús. Estaba en el piso la cruz, lo amarraron, lo clavaron y ¿qué hicieron? Lo levantaron a Jesús. Y por eso dice acá: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos la comparación de Jesús ahora en el Nuevo Testamento con la serpiente del Antiguo Testamento. No había ningún remedio. El remedio era ¿qué? Era un remedio divino. Y mucha gente también piensa que porque es un regalo gratis, porque Dios solamente te dice, mira con fe a la cruz y vas a poder ser salvo, mucha gente menosprecia eso, porque piensan, no, eso es como alguien dice, eso es demasiado bello para ser verdad. Yo tengo que hacer algo más para poder recibir el perdón de Dios. Tengo que esforzarme, tengo que hacer algo. Pero simplemente es algo, ¿por qué? Por fe. Una simple mirada y tú eres salvo. Ya no están mirando a una serpiente que los mordía, sino que miraban una serpiente como muerta. Era una serpiente muerta la que ellos estaban mirando ahorita, era la serpiente. Pero recuerden también que en el campamento no había ningún remedio para la mordedura de serpiente. Y ese remedio era una serpiente de bronce. Pero lo importante de esto también, ¿sabe qué era? Que solamente había una serpiente allí. No habían dos. No habían tres. Ok, entonces como eso es tan grande, vamos a poner serpientes en todos los lugares para que todo el mundo mira. No, solamente la única serpiente que valía y que podía ellos ser salvos era la serpiente que Moisés había levantado. ¿Qué significa eso en nuestro contexto ahorita? Que solamente hay un Salvador, que es Cristo Jesús. No hay ningún remedio para la gente, no hay ningún camino sino Cristo Jesús. Mucha gente quiere hacer varios caminos, pero Jesús dice en San Juan 14, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay gente que dice, bueno, cualquier camino nos lleva a Dios, ¿verdad? ¿Han escuchado esa frase? Cualquier camino nos lleva a Dios, pero ninguno, solamente hay un camino. Solamente en Cristo usted y yo podemos tener salvación y vida eterna. ¿Y es a través de qué? A través de la fe, de que usted y yo reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos que estamos perdidos, que nos reconozcamos que sin Dios estoy totalmente muerto. Y entonces Dios dice, entonces si quieres, mira la cruz, mira a Jesús y tú puedes encontrar salvación. Es una serpiente sanadora en ese entonces, pero ahora tenemos a Jesús, tenemos a Cristo. Cuando miramos la cruz, miramos a Cristo crucificado y vemos a Jesús, que Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Así que esto es algo muy, muy importante. Y el último aspecto que necesito que miremos también es que la curación de la mordedura
solamente se lograba a través de una mirada a la serpiente. No valían oraciones, no valían remedios caseros. Dios decidió que la única manera para ser salvos era mirando hacia arriba. Y así como dice San Juan 3:14, dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así, amados, que como conclusión, es importante que nosotros reconozcamos que en algún momento hemos sido picados de la serpiente del pecado, ¿verdad? Por alguna razón, y necesitamos el perdón. Ya hemos recibido la absolución del pecado, pero cuando ustedes tengan pecados, ¿a quién deben acudir? A Cristo, a mirar a la cruz. Ningún remedio casero, ningún remedio que alguien dice: usted necesita esto. Dice: no, el único remedio es Cristo. Él es el único que puede salvar y puede perdonar mis pecados. Así que podemos nosotros terminar recordando que esa serpiente que era de bronce ahora está convertida en Cristo Jesús, y que nosotros necesitamos mirarlo a Él para nosotros tener salvación y vida eterna. Solo aquellos que miran por fe podemos ser salvos a través de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque vemos, Señor, que tú, Jesús, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, Señor, estás diciendo lo mismo, Señor. Nos estás hablando de Cristo, de Jesús, de ese Jesús, Señor, que tú prometiste desde el pecado de Adán y Eva, Señor, de ese Salvador para el mundo, Señor, y que es Cristo Jesús, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque a través de la fe podemos nosotros recibir perdón de nuestros pecados. Y pido, Señor, a ti en esta tarde, Señor, que tú, Señor, sigas mostrándonos a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Y oramos por aquellas personas, Señor, que no creen, aquellas personas que están dudando, aquellas personas que están duras, Señor, para entregar su vida a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo hable a sus corazones. Y nosotros también podamos hablarles a ellos para que entreguen su vida a Jesús y empiecen a vivir una vida nueva, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.